Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hoy damos inicio a estas presentaciones que van a estar a lo largo de estas semanas. Pues agradezco a las personas que hoy presentan por haber cumplido cabalmente con lo establecido. De igual manera, pues que son estas presentaciones las primeras, pues los demás vayan tomando apuntes, vayan prestando atención a las presentaciones y formulando algunas preguntas que les surjan. En el caso de Nelly, pues hoy tuvo un problema técnico y por lo tanto, si no se encuentra al momento de las preguntas, hemos ideado de que se va a habilitar un foro dentro de la plataforma Moodle para hacer las preguntas, no solo para este, sino que para todas las presentaciones. Preguntas con respecto al tema de cada uno, ¿no? Entonces, además de las preguntas que se pueden responder aquí, igual habilitaremos ese foro para responder algunas preguntas que vayan surgiendo con respecto a un tema, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Me gustaría igual hacer pues, un pequeño énfasis, un pequeño recordatorio sobre qué es lo que se va a calificar acá. Entonces, está en juego pues varios puntos, ¿no? Así que, pues sí, les pedí en el documento que se esmeraran un poquito. Esta presentación tiene un valor de 30 puntos. Las rúbricas en cuanto a cómo se va a calificar, pues están descritos ahí, ¿no? Ver la estructura, ver la secuencia, el contenido, ver la estética, o sea, son varias cositas, ¿no? Entonces yo al final de las presentaciones, en el transcurso del día, los días siguientes, les voy a estar mandando su evaluación. Es así, por cualquier cosa que tengan alguna pregunta, alguna duda en cuanto a su calificación y lo restante, pues me pueden platicar aquí en corto conmigo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar con con el primer tema, que es ADN recombinante. O sea, si llega a suceder algún problema en el transcurso de la presentación, pues me vayan informando para detenerla o para reanudarla. Dale, ahí va. Maestro, me parece que no se escucha el audio. Ok. Revisamos otra vez. Profe, creo que tendría que habilitar algún celular para que se escuchara el audio, porque como no lo reconoce la computadora, o sea, no es un ruido externo, no se escucha. Ok. Vamos a ver. O sea, se ve, pero sin el audio, ¿no? Sí, sí se ve. Vamos a ver. ¿Ahora? Todavía no se escucha. ¿No se escucha? No. Ok. Maestro, creo que cuando le da a compartir la pantalla tiene que marcar la casilla que dice incluir audio de la computadora. Ok, perfecto. Muchas gracias por comentarme. Ahorita reviso. Ah, tienes razón. Muchas gracias. Creo que ya con eso debe.
Buenas tardes, mi nombre es Neily Paola Vivas Peraza y les hablaré. ¿Ahora? Sí, ya se escucha. Sí, ya se escucha. Bueno, pues vamos a iniciar, ¿no? Vamos a iniciar. A ver, atención. Buenas tardes, mi nombre es Neily Paola Vivas Peraza y les hablaré acerca del ADN recombinante. Gran parte del sector biofarmacéutico se basa en la aplicación de técnicas de biología molecular y ingeniería genética para la manipulación y producción de macromoléculas terapéuticas que comúnmente llamamos biofármacos, donde la mayoría de ellos se producen por medios recombinantes. Por lo tanto, es importante definir estos tres términos que suelen usarse indistintamente. El primero describe el estudio de la biología a nivel molecular y se centra en la estructura, función e interacción entre el ADN, ARN y proteínas, mientras que la ingeniería genética describe el proceso de manipulación de genes y por lo general implica el aislamiento, la manipulación y posterior reintroducción de tramos de ADN en las células. Es así que el término tecnología de ADN recombinante se usa de forma indistinta con ingeniería genética y se puede definir como la unión de moléculas de ADN de diferentes organismos que se inserta en un organismo huésped para producir nuevas combinaciones genéticas que crean productos de interés, en este caso biofármacos. Como ya se mencionó, esta tecnología ha hecho posible la generación de proteínas con aplicaciones farmacéuticas, que con el paso de los años han llegado a formar una parte importante de los fármacos que se encuentran actualmente en desarrollo, a tal grado que del año 2000 al 2020, la FDA ha aprobado alrededor de 240 biofármacos que emplean esta tecnología, representando un 64% del total. E incluso en lo que va del año 2020, son 14 los biofármacos que se han aprobado, dentro de los que se encuentran anticuerpos para tratar el cáncer, factores de crecimiento e incluso nuevas versiones de insulina para la diabetes tipo 1 y 2. Este escenario hace importante cuestionarse cuál es la metodología que sigue y qué ventajas e inconvenientes representa. La tecnología de ADN recombinante tiene sus orígenes con el descubrimiento de las enzimas de restricción, al cual le sigue la purificación de las enzimas de restricción de tipo 2 en 1969, las cuales resultaron ser esenciales para la ingeniería genética por su capacidad de cortar el ADN en sitios específicos, a diferencia de las de tipo 1. Fue así que en los años de 1970 y 1971, el biólogo molecular Daniel Nathans ayudó a promover la técnica de recombinación de ADN, y al mismo tiempo, el bioquímico Paul Berg desarrolló métodos para dividir moléculas de ADN en sitios específicos y unir segmentos de la molécula al ADN de un virus. Y en el año de 1973, los bioquímicos Cohen y Boyer fueron los primeros en insertar genes recombinados en células bacterianas que se replicaron creando muchas copias de ADN recombinante. Fue así que en el año 1976, Boyer y Swanson fundaron la empresa Genentech, que comercializaba la tecnología de ADN recombinante y que posteriormente se convertiría en la pionera de la industria biotecnológica. Fue hasta el año de 1982 cuando fue puesta en el mercado la primera proteína recombinante, la insulina. Desde la aparición de la insulina recombinante, se han comercializado otros fármacos de ADN recombinante que han marcado la diferencia en el mercado, y como representación elegí mostrar a las células CAR-T, un tipo de tratamiento para el cáncer, ya que en el año 2017 la FDA aprobó 2 tratamientos para la leucemia linfoblástica aguda. Este nuevo tratamiento fue de especial interés ya que mostró una tasa de eliminación de la enfermedad de hasta el 94%, lo cual fue impresionante debido a que la mayoría de los ensayos se realizaron en pacientes que no habían respondido a los demás tratamientos disponibles. De forma general, el tratamiento consiste en extraer los linfocitos T de los pacientes, modificarlos en un laboratorio mediante un vector viral, de manera que expresen la proteína CAR que les permitirá reconocer y atacar a las células cancerígenas. Estas nuevas células se crecen hasta cantidades suficientes y se vuelven a transferir al paciente para que puedan cumplir con su función. La tecnología de ADN recombinante entra en juego desde la formación del vector viral, ya que es necesario introducir un plásmido en las células que servirán para la producción de este vector. Para la evaluación de cualquier proteína como potencial biofarmacéutico y su posterior uso médico, es necesario que tengamos cantidades suficientes de la proteína ariana, y es ahí donde se utilizan los medios recombinantes,
los cuales suponen una ventaja sobre la extracción directa de una fuente de producción natural. Para esta tecnología es necesario que se identifique y aísle una secuencia de ADN que codifica la proteína diana. Una vez que tenemos el gen deseado, este se amplifica y se introduce en un vector de expresión. Posteriormente, este vector se va a introducir en un tipo de célula productora apropiada. A continuación, veremos a más detalle estos pasos. El primer paso es la obtención de los fragmentos de ADN, y para esto es necesario aislar nuestro ADN. Una vez que lo tenemos, vamos a incubarlo con endonucleases de restricción, que se unen y cortan secuencias de ADN que muestran una secuencia de bases definida. Recordemos que existen varios tipos de estas enzimas, y dependiendo de cuál utilicemos, la decisión puede producir extremos romos o escalonados. Una vez que obtengamos nuestros fragmentos, estos deben amplificarse con la finalidad de que tengamos suficiente material para trabajar. Este paso usualmente se realiza con PCR. El segundo paso es la integración de los distintos fragmentos en vectores de clonación. Un vector es un fragmento de ADN que se utiliza para transportar a otro y que además tiene la capacidad de replicarse dentro de un organismo. Dos de los tipos de vectores más utilizados son los plásmidos y el bacteriófago lambda. Los plásmidos son moléculas circulares de ADN extracromosómico que se encuentran en una amplia gama de bacterias y que en ocasiones les confieren resistencia a ciertos antibióticos. Otro tipo de vector son los cromosomas artificiales bacterianos, o BAC, que son plásmidos grandes que se emplean para clonar secuencias de ADN de mayor tamaño. Los vectores suelen contener un origen de replicación y un marcador de selección, como por ejemplo un gen de resistencia a antibióticos. Además de esto, contienen elementos genéticos necesarios para sustentar la transcripción y la traducción. Actualmente hay una amplia variedad disponible y cada tipo está diseñado para funcionar mejor en un tipo de célula huésped específico. Para llevar a cabo la introducción es necesario realizar la apertura del vector, y esto se hace mediante el tratamiento con el mismo tipo de enzimas que se usaron para la fragmentación del ADN, esto con la finalidad de que se creen extremos complementarios. Una vez hecho eso, se va a incubar el vector y los fragmentos de ADN para promover el reconocimiento de los extremos. Una vez que los vectores hayan incorporado un fragmento de ADN, los plásmidos se van a incubar con una ligasa de ADN que permitirá que se ligue o se segre, formando así lo que llamaremos ADN recombinante. Una vez que obtuvimos nuestro plásmido, el siguiente paso es introducirlo en las células huésped, y esto se puede hacer a través de varios métodos. Un ejemplo sería el choque térmico, en donde los vectores y las bacterias se incuban en una solución de cloruro de calcio, inicialmente a 0 grados centígrados y posteriormente se da un aumento de la temperatura a 42 grados centígrados. Este cambio en la temperatura facilita que el plásmido entre en la célula. Cabe señalar que el método utilizado dependerá del huésped seleccionado, y este último se elegirá de acuerdo con las características físico-químicas de la proteína que se quiere producir. El último paso es el cultivo en placas de agar e identificación de colonia recombinante. En este, las células se extienden sobre una placa de agar y se incuban en condiciones apropiadas para eliminar las células que no han absorbido el plásmido. En un principio, se van a transferir 3 tipos de células. Las células que no habrán absorbido ningún plásmido y por consiguiente morirán, las células transformadas con plásmidos que no han insertado el fragmento de ADN diana, y las células que sí poseen el fragmento de ADN diana, y son estas las que serán de nuestro interés. Y existen varias técnicas para que podamos identificarlas. Una vez hecho esto, a partir de estas células, se realizarán nuevos cultivos que servirán de base para la producción a gran escala. Un ejemplo de técnica de identificación se puede explicar con el plásmido PUC18. Este contiene un gen de resistencia a ampicilina y el gen LAC-Z que permite que se produzca beta-galactosidasa, y esto nos permitirá identificar los 3 tipos de células que se trataron anteriormente. Primeramente, se extienden las bacterias en un plato de agar con ampicilina y XGAL. La presencia del antibiótico hará que no crezcan las células que no fueron transformadas, y este paso ayuda a identificar las células en donde se transfirió con éxito el plásmido. Dentro de las células restantes, las células que hayan adquirido un plásmido sin el fragmento de ADN diana crecerán de color azul, pues la beta-galactosidasa es funcional y escinde a XGAL, liberando
un producto de color azul. Por su parte, las células con el plásmido que tiene el fragmento de ADN diana no producen beta-galactosidasa, pues el fragmento se inserta en el gen LAC-Z y por lo tanto las colonias derivadas de estas células serán de color blanco. La tecnología de ADN recombinante representa un avance importante en la ciencia que ha facilitado la vida humana, principalmente por sus múltiples aplicaciones, en donde se destacan las del área de la salud, puesto que en los últimos años ha tenido y tiene un crecimiento extraordinario en el desarrollo de vacunas, fármacos y tratamientos para el cáncer y enfermedades genéticas. Además, esta tecnología ofrece una producción controlada y escalable de los productos. Dentro de otras aplicaciones, se destaca su uso en los trastornos de plantas, pues le confieren resistencia a ciertos hongos o virus. También en la limpieza del medio ambiente, en lo que es la remediación microbiana, y en la mejora de la resistencia de plantas en cuanto a condiciones adversas. En cuanto a sus desventajas, tenemos como primer punto los costos elevados de producción, y es por ello que algunas investigaciones se centran en buscar sistemas que permitan reducir estos costos. Como segundo punto, tenemos las implicaciones en la salud, y esto hace referencia a que algunos productos, al introducirlos al organismo, generan una respuesta inmunitaria no deseada. Como tercer punto está la preocupación ética que rodea el uso de ADN, y esto es porque no sabemos cómo estas prácticas pudieran afectar a generaciones futuras. Como último punto, tenemos uno separado del área de la salud, y es que el uso de ADN representa un desastre para la seguridad y la biodiversidad, ya que los organismos genéticamente modificados pudieran cruzarse con organismos silvestres. Como conclusión, tenemos que la tecnología de ADN recombinante proporciona una nueva herramienta para estudiar a los organismos y las enfermedades a un nivel molecular. Además, su metodología de producción está bien establecida. Sin embargo, aún se buscan formas para mejorarla. En general, representa una herramienta prometedora para múltiples áreas, siendo la salud una de las más beneficiadas, puesto que a pesar del paso de los años, la tecnología de ADN recombinante sigue siendo líder en el mercado de los biofármacos y diversas investigaciones aún la toman como base para futuros proyectos. E incluso, en la actual pandemia de COVID-19, muchas de las vacunas y tratamientos que se están desarrollando emplean la tecnología de ADN recombinante. Muchas gracias por su atención. Bueno, está por ahí, Neily pudo conectarse, al parecer no, ¿verdad? Bueno, en ese caso, como les comenté, después de la clase voy a habilitar un foro y si tienen preguntas, pues ahí la podemos plantear. Estoy poniendo algunas descripciones para este foro, entonces para hacer la pregunta ponen el tema y hacen la pregunta, ¿no? Ya Neily en su momento tendrá que pues contestar, o si alguno más quiere contestar a su punto de vista, pues mejor, ¿no? Enriquecemos en el tema en particular. Ahora bien, agradecemos a Neily, una presentación bastante clara, y si llegan a surgir dudas o algo así, pues ya comentamos el mecanismo. Ahora bien, vamos a continuar con las presentaciones. Ahora vamos a pasar al tema de proteínas, el cual nos hablará Juan José. Así que Juan José, ¿estás presente? Sí, ¿verdad? Buenas tardes, soy José Juan. Sí, maestro. Yo les voy a... Perfecto. Muy bien, Juan. Vamos a comenzar. Buenas tardes, soy José Juan y yo les voy a presentar el tema de proteínas. Vamos a comenzar con una breve introducción en la que revisaremos algunos de los primeros estudios referentes al tema, así como algunos conceptos generales. Revisemos algunos de los acontecimientos más importantes que contribuyeron al estudio de las proteínas. Primero tenemos que en 1777 el químico francés Pierre-Joseph Macquer acuña el término albúmina. En 1820 Henri Braconnot logra obtener el primer aminoácido obtenido en laboratorio, al cual llama glicina. En 1838 Jöns Jacob Berzelius
sugiere el nombre proteína. En 1839, Gerardus Mulder logró establecer la fórmula química general de las proteínas. En 1901, Emil Fischer determina cómo se forma el enlace peptídico y logra unir dos moléculas de glicina. En 1930, la nueva técnica de difracción de rayos X permitió estudiar más íntimamente la estructura de las proteínas. En 1958, el bioquímico británico Frederick Sanger determinó por primera vez la secuencia completa de aminoácidos de una proteína, en concreto la de la insulina. En 1959, Max Perutz consiguió determinar la estructura molecular de la mioglobina. En 1960, el mismo Max Perutz creó el primer modelo tridimensional de la hemoglobina. Y en 1970, el artículo donde se propone el dogma central de la biología molecular es publicado. ¿Qué es una proteína? Las proteínas son un tipo de polímero lineal construido a partir de monómeros llamados aminoácidos. Cada uno de estos aminoácidos va a estar unido por un enlace peptídico. Existen 20 aminoácidos que conforman las proteínas. Una característica importante de esta secuencia lineal de aminoácidos es que poseen un orden lineal, es decir, podemos analizarlos visualizándolos desde el extremo N terminal al extremo C terminal, lo cual tiene importancia ya que permite estudiar las interacciones que tiene cada uno de sus constituyentes básicos, es decir, los aminoácidos. Analicemos la estructura general de los aminoácidos. Como podemos ver más a la izquierda en estas imágenes, podemos ver que la estructura general de los aminoácidos va a estar formada por un grupo amino, un grupo carboxilo, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral. Y es esta cadena lateral la cual va a ser el elemento diferenciador entre cada uno de los aminoácidos. Como vemos, esta estructura posee 4 grupos diferentes, por lo tanto va a poseer quiralidad. Esto quiere decir que vamos a poder encontrarlos tanto en su forma dextra como en su forma levo. Sin embargo, las proteínas van a estar formadas solamente por levoaminoácidos, aunque hay una excepción para esta regla que es la glicina. Este aminoácido posee 2 hidrógenos, es decir, su cadena lateral R es otro hidrógeno y por lo tanto no tiene quiralidad. Por eso es uno de los aminoácidos especiales. Más a la derecha podemos encontrar una representación que viene a representar las diferencias que hay en la estructura de los aminoácidos dependiendo de las variaciones de pH. Y bueno, a pH fisiológico tenemos que vamos a encontrar los aminoácidos en su forma de ion híbrido, es decir, esta es su forma neutra. Las proteínas y la vida. Si tomáramos una célula y elimináramos todo el medio acuoso, obtendríamos que el 55% de la masa seca de esa célula estaría constituido por proteínas. Estas proteínas pueden tener diferentes funciones, como son la formación y conservación de la estructura, el transporte, la protección y defensa, el control y la regulación, la catálisis, el movimiento y el almacenamiento. De las funciones más importantes que pueden tener las proteínas tenemos la función de catálisis, cuyos principales representantes son las enzimas. Las enzimas lo que hacen es reducir la energía de activación de ciertas reacciones químicas, ¿no? Reacciones químicas que en un estado natural o normal llevaría inclusive años de que se realizaran, pues estas proteínas vienen a acelerar este proceso. Entonces lo que ocurre es que la proteína posee en su estructura un sitio de unión a un sustrato. Entonces este sustrato va a poder unirse a ese sitio y a partir de esto la proteína va a poder catalizar la reacción que va a dar como resultado un determinado producto. Y bueno, podemos analizar esta cinética de reacción de dos formas, ¿no? O se representa de dos formas. La primera nos representa a las enzimas normales, es decir, este sería el tipo de cinética que sería una enzima normal. Y aquí tenemos otro tipo de cinética
representado una especie de sigmoidea para las enzimas alostéricas. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de enzimas van a tener otro sitio, aparte del sitio catalítico o el sitio donde se va a unir el sustrato, van a poseer otro sitio en el cual otra molécula va a poder unirse a la proteína y poder afectar su estado conformacional y con esto su función o actividad. Es importante mencionar que esto puede ser tanto positivo o negativo, es decir, puede ayudar a que se lleve a cabo la actividad de la enzima o inhibir la actividad de esa enzima o reducir la actividad de esa enzima. Otra función importante y que vale la pena destacar es la función de control y regulación. Esto es que algunas proteínas pueden servir como moléculas señal o moléculas receptoras, estableciendo sistemas de control y regulación. Como ejemplo tenemos a la un tipo de hormona capaz de desencadenar una serie de señales, y como vemos esta misma proteína de insulina que sirve como una molécula señal se va a unir a una molécula receptora que es otra proteína, es lo que podemos visualizar aquí. El receptor de insulina es otra proteína. Entonces, a partir de esta unión de receptor y ligando, tenemos que desencadenar una serie de cascadas de señales en las cuales van a estar involucradas otras proteínas. Por lo tanto, aquí podemos ver justamente esta actividad o cómo las proteínas pueden establecer sistemas de control y regulación. Ya hemos visto la importancia que tienen las proteínas, algunas de sus funciones y también la presencia bastante importante que tienen en las células, pero ahora toca revisar cómo las células producen estas proteínas. Como vimos en uno de los puntos del inicio de la presentación, donde ejemplificábamos algunos de los estudios previos, teníamos que en algún momento se postuló o se publicó lo que se conoce como dogma central de la biología molecular. Y esto es importante ya que ayuda a ejemplificar el flujo que tiene la información genética a partir de ADN y cómo llegamos hasta las proteínas, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre. Estamos en el núcleo celular, tenemos el ADN, este ADN se va a transcribir a un pre-ARN mensajero y este pre-ARN mensajero va a pasar por una serie de procesos los cuales van a permitir obtener una cadena de ARN mensajero maduro que va a poder salir por el núcleo a través de un poro nuclear. Una vez en el citosol, ya sea en el retículo endoplásmico rugoso o en ribosomas libres en el citoplasma, van a poder ser traducido, o esta información genética del ARN mensajero va a poder ser traducido a lo que se va a convertir en una proteína, ¿no? Y es lo que tendríamos aquí. Entonces, este es el flujo que va a tener la información. Otra cosa importante que mencionar es que esta información o cada bloque de construcción se va a ir agregando de tal forma que la secuencia en el ARN mensajero se va a leer en 3 en 3, es decir, cada 3 nucleótidos van a representar un codón y cada codón va a codificar para un aminoácido diferente, ¿no? En las proteínas solo encontramos 20 aminoácidos, pues tenemos que varias de estos codones van a codificar para el mismo tipo de aminoácido. Analicemos algunas características generales de las proteínas. Una de las características generales más importantes de las proteínas es que su función va a estar determinada por su estructura. Y en esto podemos ver este ejemplo en el cual cuando la proteína se encuentra unida a GTP se encuentra en su estado activado, mientras que cuando se encuentra unida a GDP se encuentra en su estado inactivado. Esto debido a que existe un cambio conformacional cuando se encuentra unido a determinada molécula. Existen 4 diferentes niveles de estructuras en las proteínas. Tenemos la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Tenemos que para la estructura primaria la principal interacción van a ser los enlaces peptídicos que se dan entre los aminoácidos.
Cuatro características importantes pues van a ser el carácter de doble enlace parcial de este enlace y como consecuencia se tiene que va a ser un enlace plano. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto el carbono y como el oxígeno del grupo carbonilo como el nitrógeno y el hidrógeno del grupo amino se van a encontrar en el mismo plano. Como consecuencia de ese doble enlace parcial también tenemos que el enlace no va a poder girar libremente y puede estar en solo una de dos conformaciones, ya sea cis o trans. Sin embargo, casi todos los enlaces peptídicos van a estar en su conformación trans, esto debido a que es la más favorable, ya que en la conformación cis existe un choque estérico, la cual lo vuelve una conformación no tan favorable. Sin embargo, cuando en el enlace peptídico participa una prolina, tenemos que tanto la conformación trans como la cis son igualmente desfavorables o no hay gran diferencia, por lo tanto podría estar en cualquiera de estas dos conformaciones. En las estructuras secundarias tenemos que vamos a poder tener las alfa hélice o las hojas beta. En este tipo de estructura las principales interacciones van a ser puentes de hidrógeno que van a estabilizarlas. En la estructura terciaria de las proteínas podemos encontrar prácticamente todos los tipos de interacciones presentes, tanto los enlaces covalentes, los enlaces de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas. Como podemos ver, se trata de una sola cadena polipeptídica en la cual las estructuras secundarias interactúan entre sí. La estructura cuaternaria de las proteínas consiste en una asociación entre dos o más cadenas de proteínas diferentes que se asocian normalmente por interacciones no covalentes. Sin embargo, los puentes de disulfuro pueden ayudar a estabilizar la estructura. En este ejemplo tenemos un homodímero, es decir, tenemos dos subunidades idénticas que se agrupan para unir esta estructura cuaternaria. Cuando hablamos de plegamiento de proteínas, no se puede evitar hablar de la paradoja de Levi-Tal, que nos dice que las proteínas no exploran todo el paisaje conformacional, sino que se trata más bien de un proceso que tiende a restringir el espacio conformacional, dando como resultado una forma de especie de embudo en la cual la proteína alcanza un mínimo global en el cual es termodinámicamente más favorable y es donde obtiene su estructura nativa. Alguna de las aplicaciones que se ha dado a todo este conocimiento referente a las proteínas es, por ejemplo, la caracterización que se ha hecho de la proteína Spike del coronavirus, que ha servido para poder analizarla como blanco terapéutico para varios tratamientos para esta enfermedad. La mayoría de los estudios actuales sobre proteínas se están centrando en diseñar o crear modelos dinámicos computacionales que permitan mejorar la resolución del estudio de las proteínas, inclusive a nivel cuántico. Analicemos el sistema de producción para proteínas recombinantes. Este sistema hace uso de la tecnología de ADN recombinante. Por lo tanto, vamos a tener que obtener un plásmido recombinante que contendrá los genes que codifican a las proteínas que nos interesa producir. Posteriormente, vamos a obtener un vector de expresión, el cual nos servirá para hacer un banco maestro. De este banco maestro vamos a obtener un banco de trabajo, el cual seguirá una serie de procesos que nos llevarán hasta el cultivo con el cual vamos a obtener las proteínas. Dependiendo si la proteína es intracelular o extracelular, tendremos que seguiremos una serie de pasos que finalmente culminarán siempre en la concentración y purificación de la proteína. Algunas conclusiones importantes sobre las proteínas son que juegan un papel fundamental en la vida, tienen varias funciones, entre ellas catalíticas, de control y regulación. La función de las proteínas depende de su estructura. Existen 4 niveles estructurales. Muchas de estas proteínas son blancos terapéuticos y existe un importante interés por obtener programas capaces de simular el comportamiento y estructura de las proteínas. La tecnología de ADN recombinante permite obtener proteínas recombinantes. Algunas referencias de
que se usaron para elaborar esta presentación. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues pueden hacerla. Ok, muchas gracias, Juan José. Ahorita te voy a pedir, Juan José, que prendas tu cámara. Y el que tenga alguna pregunta, que levante su mano. Lo que pasa, maestro, es que si prendo la cámara se cierra mi Teams. No Ok. sé si podría mantenerlo. Ok. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta para Juan José? ¿Es José Juan o Juan José? Es José Juan, maestro. Perdón. ¿Alguna pregunta para José Juan? Ok. Creo que Anaí. Anaí, adelante. Cuando hablas del modelo de embudo, ¿a qué te refieres con el estado nativo? Ok, el estado nativo sería el estado funcional de la proteína. O sea, como se mencionó, para que la proteína sea funcional, tiene que tener cierta conformación estructural, ¿no? O sea, la forma tridimensional que va a tener, la forma en la que se organizan cada uno de esos aminoácidos. Y lo que viene a representar el esquema del embudo es lo que plantea un científico llamado Levinthal, que lo que nos dice es que las proteínas no pueden explorar todo el espacio conformacional, perdón, ya que le tomaría demasiado tiempo. Entonces lo que va haciendo es que cada vez que van dándose esas interacciones entre los aminoácidos, las estructuras secundarias, el espacio conformacional se va reduciendo cada vez más hasta llegar a un punto en el cual es termodinámicamente más favorable para la proteína tener esa estructura, y eso es lo que me refiero con estructura nativa, es la estructura donde es funcional. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie más? Adelante, Diana. Yo quería preguntarle a José Juan si podría hablarnos más sobre el artículo con respecto a la proteína Spike para el coronavirus, que explicara más o menos qué están tratando de hacer con esa proteína. Bueno, este es uno de los primeros artículos que se publicaron cuando estaba comenzando todo esto, o al menos ya a nivel más global. Se publicó aproximadamente en febrero o marzo, me parece, y entonces lo que allí estaban investigando era caracterizar justamente esa proteína Spike que permitía la unión del virus con la membrana plasmática de las células blanco, ¿no? Entonces, hasta en ese momento todavía no se había caracterizado del todo bien. Entonces, lo que hicieron ellos es comparar la estructura del virus en murciélagos y ver qué ciertas similitudes tenían, y con esto pues, hacer una especie de predicción de lo que había ocurrido, ¿no? Qué mutación pudo haber causado que ciertos aminoácidos hicieran que esta proteína tuviera más afinidad hacia células humanas, ¿no? En concreto hacia el receptor de AC2, que es el receptor de angiotensina, me parece. Entonces, eso es lo que ellos plantean, ¿no? Comparar la estructura de esta proteína Spike, que sería del virus nativo, por así decirlo, que se encontraba en murciélagos, a ver cuáles serían las diferencias con las que se dieron en este nuevo coronavirus para que tuvieran afinidad para las células humanas. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, era con respecto a eso. Gracias. Muchas gracias, Diana. Una pregunta y una respuesta bastante interesante y de actualidad. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sí tengo alguna pregunta. Yo creo que, no me dejarás mentir, ¿no? Las proteínas son las biomoléculas más importantes en la producción biofarmacéutica. Y yo creo que en ese contexto me gustaría que tú hicieras una reflexión de por qué son las más importantes. ¿Qué característica tienen esas biomoléculas que no tienen otras biomoléculas? Entonces, más o menos ahí va en esa pregunta, Juan. O sea, concretamente, ¿por qué son importantes? ¿Qué características tienen estas? Sí, claro. Disculpen por el ruido, es que están hablando en la casa, pero bueno, voy a responder. Si se escucha de fondo, disculpen.
Bueno, yo entiendo que son importantes debido a que tienen un sistema de, o se pueden regular de alguna forma, y de igual forma se encuentran involucrados en varios procesos de regulación o control, y por lo tanto esto los hace blancos potenciales para, pues justamente, modificar esta regulación que podrían estar teniendo, ¿no? Y de igual forma, en cuanto a su actividad o su función como defensa en los anticuerpos, pues también allí existe otra posibilidad, ¿no? Entonces son tantas funciones implicadas en el metabolismo, por ejemplo, humano, que nos permitirían, pues si logramos modificar su actividad o de alguna forma potenciarla hacia cierta dirección, pues podríamos estar pues causando un efecto metabólico que en el caso terapéutico pues sería mejorar la condición de la patología, ¿no? Entonces, por eso considero que es una de las proteínas son una molécula bastante interesante e importante en la parte de los biofármacos, y también por su gran presencia, ¿no? Que igual está en las células, o sea, es bastante. Perfecto, Juan José, pues muchas gracias. Vamos a continuar. Antes de eso voy a revisar. A ver, ya está Ignacio. Ya se trepó Ignacio. Vamos a descargar rápidamente. Muy bien. Bueno, para los demás que van a presentar en las siguientes semanas, voy a compartirles el grupo con ustedes. Esta semana pues, solo se lo compartí a los 4, ¿no? Pero sin embargo, voy a compartirles a todos los demás este grupo y pues aquí pueden revisar nuevamente otra vez las diapositivas, pueden revisar los audios, por si tienen alguna pregunta, alguna duda. Esto es importante, ¿por qué? Porque más adelante, en la tarea final, pues sí van a utilizar, ¿no? Todos estos audios, toda esta información, van a tener que compilarla. Entonces, por lo pronto, voy a estar marcando algunas tareas, no tan complejas, sino algunas tareas sencillas. Y dejaremos ya un resumen de todas esas presentaciones como una tarea final, ¿no? Entonces, ya más adelante iremos conversando acerca de eso. Va a haber bastante tiempo para hacerlo, así que no se preocupen. Y por lo tanto, continuemos con las presentaciones. Ok. Buenas tardes, mi nombre Ok, vamos a ver. ¿Qué pasó? Ok, problemas. Bueno, para evitar estos problemas, recuerden que al menos con una hora de anticipación, una hora, media hora de anticipación, traten de subir sus trabajos, ¿no? Para que no nos atrasemos. Ok, perfecto. Buenas tardes.
Está un poco lento mi computadora por mi cámara. Ahora sí. Cualquier cosa me avisan. Ok, profe. Profe, no se escucha. Muchas gracias. Te voy a revisar si... Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Muñoz y les voy a exponer sobre las citoquinas. A manera de concepto, una citoquina es un producto elaborado por células que es capaz de condicionar la respuesta de la misma célula o de otras. Estas citoquinas pueden tener diferentes funciones, pero ya profundizaremos en esto más adelante. Su estudio comenzó a finales de la década de los 60. Aquí, los inmunólogos se preguntaban si la existencia de estas entidades químicas que permitían la intercomunicación entre diferentes células del sistema inmunitario eran producidas con un fin biológico, como podría ser la activación de macrófagos, por ejemplo, o si solo eran producidas por error en los procedimientos experimentales. Esto se logró resolver gracias a la biología molecular mediante la técnica del ADN recombinante, ya que esto permitió sintetizar algunas glicoproteínas responsables de la comunicación celular. Inicialmente se les llamó linfocinas, ya que se creía que eran exclusivas de los linfocitos. Sin embargo, posteriormente se comprobó que otras células podían producirlas también, entonces se les terminó denominando citocinas o citoquinas. Bueno, ahora hablaré sobre las propiedades generales. Una mejor definición de citoquinas es que son un grupo de proteínas, normalmente glucoproteínas, producidas por diversos tipos de células que actúan como reguladoras de las respuestas inmunitarias e inflamatorias. Estructuralmente son péptidos de entre 100 y 200 aminoácidos con pesos moleculares que raramente exceden los 30 kilodaltons, y muchos de ellos están ligados a cadenas glucídicas con el fin de incrementar su estabilidad y solubilidad en el medio extracelular. Su expresión está estrictamente regulada y solo se producen o liberan al espacio extracelular cuando existe un proceso de activación, y en algunos casos pueden acumularse en el interior de la célula. A veces pueden quedar ancladas a la membrana celular también. Las citoquinas son sustancias producidas para actuar puntualmente en respuesta a situaciones específicas y sin que se requiera la síntesis en cantidades muy grandes. Por ello se trata de moléculas con una elevada actividad biológica con una duración de efectos muy breve, esto debido a que son muy inestables. Entonces son rápidamente degradadas por diversos tipos de enzimas, fundamentalmente proteasas. Las citoquinas presentan dos características esenciales que son complementarias entre sí: el pleiotropismo y la redundancia. El pleiotropismo es la capacidad por la que una misma citoquina puede producir diferentes efectos biológicos al actuar sobre distintas células. La redundancia es la capacidad mediante la que diversas citoquinas pueden ser capaces de producir el mismo efecto o efectos similares, o contribuir entre varias al desarrollo de una misma función celular. Adicionalmente, tenemos otras dos características: el sinergismo, en donde dos o más citoquinas producen un efecto que se potencia mutuamente, y el antagonismo, que es la inhibición o bloqueo mutuo de sus efectos. Podemos observar la imagen para poder entender mejor estas características.
Gracias a estas características, las citoquinas se han convertido en un referente farmacológico muy importante, ya que realizando las modificaciones necesarias se podría facilitar su manejo clínico con el fin de conseguir una mayor duración de sus funciones. Las citoquinas ejercen sus funciones reguladoras uniéndose a receptores específicos, los cuales pueden estar presentes en varios tipos de células. Estos normalmente se encuentran en la superficie de la célula diana, provocando generalmente un proceso de fosforilación de determinadas proteínas celulares. Este proceso lleva a la activación de una serie de factores de transcripción, los cuales son determinantes para la transcripción de genes concretos en productos que son los que van a ejercer el efecto biológico correspondiente. Además de existir como proteínas de membrana, muchos receptores son sintetizados como proteínas solubles. Estos pueden ejercer varios efectos biológicos también. En la tabla podemos ver las diferentes superfamilias de receptores, donde tenemos, por ejemplo, a la superfamilia de receptores hematopoyéticos, la de los receptores de interferones, la superfamilia de receptores de inmunoglobulina, de receptor PTK, entre otros. Y aquí también podemos observar a qué citoquinas suelen servir como receptores. Bueno, aquí en la imagen de la izquierda podemos observar de manera general el mecanismo de funcionamiento de las citoquinas. Tenemos a la célula que producirá las citoquinas. Esta recibe un estímulo, el cual hará que la célula comience a producir las citoquinas. Estas al salir de la célula se van a unir a los receptores de la célula diana y al hacerlo van a enviar una señal para activar un gen determinado. Y este va a producir la o las proteínas que generarán el efecto biológico que se requiere. En la imagen de la derecha, como se había explicado, podemos ver que las citoquinas se producen en diferentes tipos de células, como lo pueden ser los macrófagos, granulocitos, mastocitos, fibroblastos, células endoteliales, linfocitos, entre otros. Ahora profundizaré en un tipo específico de citoquinas, los interferones. Cabe recalcar que hay varios tipos de citoquinas. Pero bueno, los interferones fueron las primeras citoquinas producidas con fines terapéuticos, como modificadores de la respuesta biológica. Inicialmente se les asoció a respuestas celulares frente a infecciones virales. Sin embargo, se descubrió que además podían ejercer como reguladores de la proliferación y diferenciación de varios tipos de células, incluyendo las células cancerosas, y desarrollaban efectos moduladores sobre el sistema inmunitario, estimulando diversas células como lo son las células NK, o las Natural Killer, los linfocitos T y los macrófagos. Los interferones se clasifican en tres grupos, los interferones de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En los tipo 1 están los que tienen efectos antivirales y antiproliferativos. Y aquí están los interferones alfa y beta. Los de tipo 2 tienen propiedades inmunomoduladoras. Y aquí están los interferones gamma. Y además están los interferones tipo 3, donde están los interferones lambda. El papel de los interferones tipo 3 en la respuesta inmunitaria, no encontré mucha información, pero como que no está muy claro aún. Unos grupos de investigadores afirman que no tienen ningún efecto sobre células inmunitarias. Otro grupo de autores sugiere que modulan la diferenciación y la respuesta de las células T. Se decía de que para tener mejor información de esto, pues habría que investigar más acerca de este tipo 3. Para recalcar, los interferones interaccionan con receptores en la membrana celular, pero el efecto ocurre en el núcleo.
mediante un mecanismo inducen la expresión de determinados genes y la represión de otros. Se han identificado varias proteínas inducidas por interferones. Esto podría significar que aunque el mecanismo de acción es conocido, el resultado puede llegar a ser complejo y que tal vez no se conozca por completo. De manera general, los efectos o aplicaciones de los interferones se agrupan en 5 puntos. El primero, pues, es la producción de proteínas inhibidoras del proceso de replicación, que afecta principalmente a la proliferación viral, pero también a la replicación de células cancerosas. Pero enfocándonos un poco más a lo antiviral, la acción antiviral se realiza sobre todo a nivel de ARN. Las proteínas inducidas por los interferones algunas veces destruyen la cadena de nucleótidos y otras veces bloquean la transcripción del mensaje genético. Entonces, como consecuencia, los virus ARN son en general más sensibles a la acción de los interferones que los virus ADN. Otro punto es la inhibición de la expresión genética. Los interferones pueden alargar la duración del ciclo de división celular por varios mecanismos inhibidores de la acción de oncogenes y factores de crecimiento celular. ¿Qué quiere decir esto? Como el cáncer es la división sin control de las células, los interferones van a alargar el tiempo de división celular, por lo que se puede decir entonces que funcionan también como una acción antiproliferativa. Y de igual forma pueden tener una acción citotóxica, provocando la síntesis de sustancias capaces de producir la lisis de la célula. Otra aplicación es la depresión o disminución de metabolitos esenciales. Esto tiene un papel más antineoplásico, es decir, que puede impedir el desarrollo o crecimiento de células tumorales malignas. Y también puede servir frente a parásitos intracelulares, ya que disminuye o inhibe la síntesis de las enzimas productoras de los metabolitos esenciales, o bien podrían inducir la producción de las enzimas encargadas de degradar estos metabolitos. Y por último tenemos que funcionan para la modulación del sistema inmunitario mediado por células. En este aspecto, los interferones de tipo 2, es decir, los gamma, son más potentes, por así decirlo, más efectivos. Aquí los interferones inducen la síntesis de proteínas que intervienen en las reacciones antígeno-anticuerpo mediadas por linfocitos T. Aquí también podríamos incluir otras acciones como la activación de macrófagos, estímulo de la fagocitosis, entre otros. Y ya para concluir, aquí puse unos ejemplos de los estudios actuales con interferones. Pues como ya se explicó, tienen aplicaciones antivirales. Entonces por ello se está estudiando el efecto de los interferones tipo 1 ante el coronavirus, ya que se tiene evidencia de que los pacientes que tuvieron COVID grave tienen una respuesta de interferón tipo 1 más robusta, por lo que se evalúa el efecto terapéutico de la administración de este tipo de interferón a pacientes con coronavirus. En otro artículo, el de en medio, se habla de que se busca expresar proteínas terapéuticas humanas en organismos fotosintéticos. Entonces proporcionan métodos y formulaciones de construcciones de ADN para sobreexpresar en cianobacterias fotosintéticas proteínas biofarmacéuticas y bioterapéuticas. En este caso fue la generación del interferón alfa, y pues llegaron a la conclusión de que es posible producir cantidades bastante grandes de interferón, de los interferones alfa en esos microorganismos a partir de luz solar, dióxido de carbono y agua. Entonces, ya a modo de conclusión, pues los interferones tienen propiedades antivirales y antiproliferativas, y son estas propiedades a las que principalmente se les quiere sacar provecho. Entonces, pues puede ser un buen campo de investigación en cuanto a los biofármacos. Y pues ya esto sería todo, y muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Ignacio. Te voy a pedir que prendas tu cámara y al que tenga preguntas, pues que levante su mano. Ya vi que ya está el primero. No tengo cámara porque estoy en una computadora de escritorio. Entonces, no sé si hay algún problema. Bueno, no te preocupes. A ver, José Juan, ¿quién levantó la mano primero? A ver, primero las damas. Primero las Primero lo damas. levantó Bárbara, sí, sí. Ah, bueno, dale, adelante, Bárbara. Bárbara, Anaí y José Juan. Bueno, es que vi que, por ejemplo, la presentación se llamaba citoquinas, y como más de 3/4 partes eran de los interferones. Así que, pues, mi pregunta es si todas las citoquinas son interferones. No, de hecho hay varios tipos de interferones. Me parece que la siguiente exposición igual habla de otros 2 tipos de interferones. De citoquinas. Hay diferentes tipos de citoquinas y los interferones solo son un tipo de citoquinas. Ok. Son varias familias, ¿no? de citoquinas. Yo aquí solo toqué la de los interferones. Ok. Adelante, Anaí. Yo tengo 2 preguntas. Hay un concepto que no me quedó muy claro. ¿Cuál es la diferencia entre redundancia y sinergismo? Porque pareciera que es como que la misma acción. Y ¿cómo hacen los interferones para reconocer las células cancerosas? ¿Hay algún mecanismo por cual las reconocen? ¿O cómo saben que deben degradarlas? Ok, a ver, primero era redundancia y sinergismo, ¿no? Sí. Ok, el de la redundancia, varias citoquinas van a producir el mismo efecto, o al menos un efecto similar en la célula. El sinergismo, se van a complementar entre ellas. O sea, en la redundancia no necesariamente se van a estar complementando. Sí, o sea, van a estar trabajando independientemente, pero van a estar produciendo el mismo efecto, o al menos un efecto similar. En el sinergismo se tienen que unir para producir el efecto que se desea. No sé si queda claro. Sí, excelente. Okay. Y lo de cómo detectan a las células cancerosas, la verdad no estoy muy seguro. Tendría que investigar un poco más sobre eso. O no sé si el profesor me puede apoyar con esto. No sé si tenga que ver con los receptores. Sí, hay algo ahí, no hay mecanismo de reconocimiento, continúa en estudio, ¿no? Es un tema de bastante interés en la actualidad, pero hay algo que ver ahí que hay sobre una atracción en cuanto a, como son moléculas biológicas, obviamente hay una cierta atracción con sus receptores, ¿no? Entonces, más o menos por ahí está la hipótesis. Sin embargo, sería muy bueno que ese tipo de preguntas que tal vez no quedan muy claras las pongan en el foro. Entonces ahí podemos ir discutiendo, ir compartiendo algunos artículos más adelante, ¿no? En cuanto a estas preguntas que son muy interesantes. Muchas gracias. Ok, adelante, a ver, Juan José, ¿tu pregunta? Bueno, buenas tardes. Mi pregunta era sobre algo que en el pasado había leído, ¿no? Sobre esto de los interferones. Cuando se producen con microorganismos, tenía entendido que había un problema porque este tipo de interferones tienen ciertas modificaciones posttraduccionales, creo que las glicosilaciones. Entonces, los organismos productores no podían darle esas modificaciones posttraduccionales. Entonces, tenía entendido que estaban trabajando para resolver ese problema y no sé si leíste algo sobre eso, si ya lo resolvieron. Es que no sé si... La verdad no me topé con nada relacionado al tema. Lo que sí leí es de que los interferones, o al menos algunos tipos, tienen como que suelen provocar algunas reacciones adversas, ¿no? Cuando son aplicados ya como un biofármaco, ¿no? Pero ya igual eso ya depende igual de persona en persona, ¿no? O sea, ya, pero son más así como que
efectos secundarios, ¿no? Como el medicamento tal cual. Que creo que no va por ahí, ¿no? Tu pregunta. Bueno, podría ser. O sea, es que mencionaron allí que, por ejemplo, el interferón humano tenía, o sea, su efecto era muchas veces mejor que el que se lograba producir en un microorganismo. Y lo que teorizaban era que posiblemente se debían a esas modificaciones post-traduccionales. Pero te digo, eso es casi como 2 años creo que leí sobre eso. Entonces no sé si ya, supongo que sí, ya habrán trabajado en resolver el problema. Pero no sé si cambiaron de microorganismo modelo o no sé. Te mentiría la verdad. Ese no sabría. Sí, ya se Ok, resolvió. ok, no hay problema. Gracias de todos modos. Ese tipo de preguntas, Juan, igual lo puedes poner en el foro, ¿no? Y si alguien tiene ahí la curiosidad y se puede contestar, sería pues bastante bueno. A ver, adelante, Diana. Yo quería preguntar, era con respecto a lo que mencionaste, de que pues, los interferones solo son un tipo de citoquinas. ¿Qué otras formas pueden ayudar estas citoquinas? Porque dijiste que interfiriendo, o sea, haciendo que paren las respuestas genéticas, o sea, que ya no se sigan transcribiendo. Entonces, ¿qué otras respuestas puede dar? O sea, hacer que haga la célula. No sé si me doy a entender. No muy bien, o sea, como qué efectos pueden tener además de lo antiviral y la antiproliferación. Ajá, exacto. O sea, los interferones hacen eso, ¿no? Pero ¿qué otras cosas pueden hacer las demás citoquinas? ¿No trabajan de la misma forma que los interferones o de diferentes formas? Bueno, pues hay, por ejemplo, tocando ya otros tipos de citoquinas, ¿no? Están los que son en las interleucinas no me acuerdo ahorita el otro nombre, factor de necrosis tumoral, si no me equivoco es el nombre de las otras, que de eso te digo, creo que la siguiente exposición trata sobre ello, y no sé si vayan a exponer más a fondo sobre sus funciones, ¿no? El de las interleucinas, te podría decir que son es más como y funcionan como intercomunicadores químicos entre leucocitos, si no me equivoco. La verdad, no quiero afirmarte nada, ¿no? Porque no leí mucho de los otros tipos de citoquinas, ¿no? Me enfoqué más a los interferones, pero sí deben tener otro tipo de funciones, ¿no? En las otras familias. Ok, y también en el chat una compañera hizo una pregunta, es que le está fallando su micro, no se lo reconoce Teams, y no sé si quieres que te la lea o la vas a leer. La estoy leyendo. ¿Cuál es la relación entre los interferones y el cáncer? Pues más que nada es que como una de las aplicaciones es de que era lo de la inhibición de la expresión genética, en donde los interferones como que, bueno, nosotros tenemos genes, proteogenes, proto-oncogenes, perdón. Los oncogenes desempeñan lo que es un papel en el control de la división celular y la muerte celular durante pues, nuestro crecimiento y desarrollo. Pero cuando muta o la célula empieza a hacer copias adicionales de este gen, pues entonces suele superactivarse y empieza a producir una división celular descontrolada, que es cuando ya se da lo del cáncer. Entonces, los interferones tienen la aplicación de inhibir esta expresión genética y alargar la duración de la división celular. O sea, es como que inhibe
a las células, a los oncogenes, ¿no? Para que disminuya la velocidad de división celular ocasionada por las células cancerígenas, ¿no? Okay. Bueno, esa es la última pregunta. Adelante, Roger. Sí, hola, buenas tardes. Lo que pasa es que quería saber si los interferones, además de, digamos, de funcionar en la inhibición del cáncer, tienen alguna otra aplicación en otras enfermedades. Y si ya lo mencionaste, una disculpa. Lo que pasa es que entré como a media presentación porque se me cayó el internet un momento. Está bien, no, es que, pues además de lo del cáncer, funciona como antiviral. Funciona muy bien contra los virus de ARN porque la aplicación de los interferones sucede más a nivel ARN, ¿no? Entonces es más efectivo contra virus de ARN que contra virus de ADN, ¿no? Entonces es otra aplicación que puede tener como antiviral, antiproliferativo, que es en el cáncer, y además igual con células tumorales, inhibe la creación de metabolitos esenciales para que se desarrollen estos tumores. Básicamente Ok, eso. muchas gracias. Sí, De nada. muchas gracias. Bueno, pues gracias a todos por su interés y por esta intervención. Así que agradecemos a Ignacio. Y si hay más preguntas, habilitaré el foro para que ahí los que presentaron sus temas vayan respondiendo, ¿no? A las demás preguntas que surjan. Y con respecto a este tema, pues sí, es de bastante interés, ¿no? Sobre todo porque el sistema inmune es quien promueve o estimula la producción de estas biomoléculas citoquinas, ¿no? Entonces vamos a continuar. Ya vamos a pasar a la última. Vamos a ver. Sí, ya puedes apagar tu micrófono, Ignacio. Muchas gracias. Perdón. ¿Qué pasa? Apaga mi cámara. A ver. Bueno, esta sí se va a ver un poquito cortada porque como no se grabó en video, así que voy a hacerlo manualmente. Vamos a compartir. Sí se ve, ¿verdad? ¿Vale? Sí. Ok, perfecto. Sí. Vamos a poner la presentación. No se escucha, profe. No me escucha. ¿Se escucha? Un momentito, ahorita lo arreglamos. ¿Sí se escucha? No.
Maestro, no se escucha. ¿Se escucha? No, no se escucha. Está raro. Me avisan si no se escucha. Ahorita lo voy a volver a comenzar a ver. Está raro. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Karen Novelo y hoy les voy a hablar. Sí, ya se escucha. ¿Sí se escucha? Voy a hablar sobre las interleucinas Sí. y el TNF-alfa. Sí. Perfecto. Ese es manual. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Karen. Muy bien, primero nos vamos a centrar en las interleucinas. Las interleucinas representan una familia de las citocinas, habiéndose caracterizado hasta ahora al menos 33 miembros constituyentes diferentes, que van del IL-1 al IL-33. La mayoría de estas interleucinas son producidas por varios tipos de células, en donde este tipo de células son capaces de sintetizar varios tipos de interleucinas y no solo uno, aunque este tipo de células van a provenir mayormente del sistema no inmunitario. Como podemos ver en la imagen, tenemos el tipo de células, por ejemplo, macrófagos o fibroblastos, en donde las interleucinas que producen son varias y sin embargo igual se repiten entre los mismos tipos de células. Muy bien, primero nos vamos a centrar en las interleucinas. Debido a esta gran variabilidad en cuanto a su producción, la regulación de la síntesis de interleucinas es extremadamente compleja, ya que la inducción o represión de cualquiera de estas es provocada por numerosos reguladores, en su mayoría otras citocinas. Por ejemplo, la IL-1 promueve una mayor síntesis y liberación de la IL-2. Sin embargo, se tiene seguro que es poco probable que las células capaces de sintetizar múltiples interleucinas lo hagan de manera simultánea y en niveles altos. Además, que se promueve su respuesta biológica al unirse a receptores específicos en la superficie de las células diana. Pero de manera general, todas estas interleucinas pretenden regular el crecimiento de las células normales y malignas, además de todos los aspectos de la respuesta inmune y la regulación de la inflamación. Debido a esta gran variabilidad en cuanto Ahora, debido a que representa el miembro más estudiado de la familia de las interleucinas y que fue el primer factor de crecimiento de células T en ser identificado, es que les voy a hablar de la interleucina 2 o factor de crecimiento de células T, el cual es un polipéptido monocatenario que consta de 133 aminoácidos y es producido exclusivamente por linfocitos T, en respuesta a la activación por antígenos. Y como pueden ver en la imagen, tiene una estructura globular que consta de 4 tramos alfa helicoidales interrumpidos por curvas y bucles. Además, no cuenta con formaciones beta. Ahora, la manera en que la interleucina 2 va a inducir sus actividades biológicas va a ser a través de la unión con un receptor específico en la superficie de las células. Este va a ser el complejo receptor,
y va a tener una alta afinidad y va a constar de 3 cadenas polipeptídicas o 3 subunidades que van a atravesar la membrana y son la alfa, la beta y la gamma, como se puede observar en la imagen. Lo que va a suceder es que la cadena alfa y beta se van a unir con el IL2 y a pesar de que la subunidad gamma no interactúa directamente, si es que se llega a realizar una unión con alfa o con beta, esta va a tener una afinidad intermedia, pero se sigue formando el complejo. Muy bien, ahora, una vez que ya se tiene la unión del IL2 con su receptor, esto va a inducir el crecimiento y la diferenciación de las células, lo cual va a generar que la citocina se comporte como un interruptor molecular, activando la mayoría de las respuestas inmunes. Este tipo de respuesta se va a dar en varios tipos de células, aunque principalmente en las que desempeñan un papel central en la respuesta inmunitaria, que son las que podemos observar en la tabla, como macrófagos, células NK o linfocitos T. Los linfocitos T son los que podemos observar en la imagen de la derecha, en donde estos se encuentran inactivos y mediante la unión directa con un fragmento de antígeno que va a estar en la superficie de un macrófago, estos se van a activar y van a dar como resultado la inducción y expresión de genes cuyos productos van a ser muy importantes para la estimulación inmunológica. Entre los productos que se pueden obtener son proteínas citoplasmáticas, que por ejemplo pueden ser capaces de inducir el crecimiento de las células T, o generar más citocinas o los receptores de estas propias citocinas. Otra respuesta celular muy importante es que el IL2 va a permitir el crecimiento de las células NK, pero de igual forma va a promover la diferenciación para que éstas se desarrollen a células LAC, que son células asesinas activadas por linfoquinas, y por lo tanto van a tener una mejor capacidad para matar células tumorales o células infectadas por el virus directamente. Ahora, la manera en que inició la producción de las interleucinas 2 al inicio fue muy complicada, debido a que solo se lograban obtener pequeñas cantidades en comparación de las que se obtienen actualmente. Debido a esto se optó por utilizar líneas celulares transformadas, de la cual destaca la línea celular Jurkat, que es una línea celular de células T obtenida de la sangre de un paciente con leucemia, en donde se observó que se producía grandes cantidades de IL2. Sin embargo, después se optó por tecnologías de ADN recombinante para lograr una producción a mayor escala. Aquí se inició la expresión en E. coli, sin embargo, ya después se amplió la variedad de sistemas hospedadores. Un ejemplo de un fármaco ya comercial es el Proleukin, que está dado a base de la preparación del IL2 recombinante aprobada para el tratamiento de ciertos cánceres. Esta de igual forma se produce a partir del E. coli y es un producto que muestra las actividades biológicas típicas del IL2, incluida la mejora de la citotoxicidad de los linfocitos y la adición de la actividad de las células LAC o NK que ya les había mencionado. Ahora, el tratamiento del cáncer. Este ha sido uno de los principales objetivos en el estudio de las interleucinas de tipo 2, debido a que en el mundo, en promedio, 1 de cada 6 muertes es causada por cáncer. Y a pesar de que existe evidencia de que el sistema inmunológico por sí solo genera una respuesta inmunitaria contra la mayoría de los tipos de cáncer, esta se expresa en niveles tan bajos que ha pasado desapercibido por la vigilancia inmunitaria, por lo cual se ha demostrado que existe una necesidad de una actividad inmunoestimuladora que pueda conducir a una mejor detección y destrucción de los tumores, y aquí es donde entra la IL2, la cual ha demostrado ser beneficiosa en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Aquí entran dos tipos de células transformadas, las células NK, las cuales son capaces de lisar efectivamente varios tipos de células cancerosas, y como ya se ha mencionado, la IL2 puede estimular la diferenciación de las células NK para formar las células LAC, las cuales exhiben una mejor actividad tumoricida.
Y por el otro lado tenemos a las células T, las cuales parecen ser más significativas ya que inciden en la destrucción directa de las células cancerosas, en particular de las transformadas por infección viral. Ahora, si bien la actividad de la interleucina 2 es muy efectiva, también lo puede llegar a ser su inhibición debido a que existe una gran variedad de afecciones médicas que son causadas por el sistema inmunológico mismo, las cuales son tratadas mediante la administración de agentes inmunosupresores. Un ejemplo de esto es en el trasplante de órganos, en donde el donante no es genéticamente idéntico al receptor y por lo tanto este receptor va a generar una respuesta inmunitaria en contra del tejido trasplantado, lo cual terminaría con el rechazo del tejido a menos que se administren agentes inmunosupresores, por lo cual se ha considerado que la inmunosupresión selectiva puede ayudar a este tipo de afecciones, previniendo la síntesis o el funcionamiento de la IL-2, como la ciclosporina A, uno de los principales agentes inmunosupresores. Actualmente se han considerado varios ensayos clínicos, como la administración de anticuerpos monoclonales capaces de unirse al receptor de la IL-2 o la administración de variantes de la IL-2 que conserven la capacidad de unirse al receptor pero no inician la transducción de señales, o simplemente la administración de la IL-2 acoplada a bacterias u otras toxinas. Y un ejemplo de producto que se basa en este tipo de principio y que se encuentra actualmente en su uso médico es el ONTAC. Ahora, si bien la actividad... Ahora, pasando a los factores de necrosis tumoral, tenemos que esta igualmente es una familia de citocinas que consta esencialmente de dos factores reguladores relacionados, las TNF-alfa y TNF-beta. Aunque ambas moléculas se unen al mismo receptor e inducen actividades biológicas muy similares, presentan una homología de secuencia limitada, por lo que la TNF-alfa, a veces denominada simplemente TNF, se ha estudiado con mucho más detalle que la beta. Por lo cual, a partir de esto, podemos decir que los macrófagos activados parecen representar la fuente celular más significativa de los alfa, pero también los sintetizan muchos otros tipos de células, como se pueden observar en el cuadro. Ahora bien, se sabe que varios estímulos actúan como inductores de la producción de TNF, como se muestra en la tabla. El LPS bacteriano representa el inductor más importante y el TNF regula los efectos fisiopatológicos de esta molécula. Ahora bien, las principales respuestas fisiológicas inducidas por esta citocina son la activación de ciertos elementos de inmunidad, tanto específica como no específica, en particular en respuestas a bacterias gram negativas, al igual que la inducción, regulación de la inflamación, además de la actividad citotóxica selectiva contra una gran variedad de células tumorales. A pesar de esto, va a depender de las concentraciones que se encuentren del TNF-alfa, ya que si las concentraciones son bajas, este va a actuar de manera parácrina y autocrina, mientras que si se encuentra en concentraciones elevadas, este va a actuar de manera endocrina. Los primeros ensayos que se realizaron con la TNF fueron de acuerdo a sus efectos citotóxicos, en donde se notó que los tumores retrocedían en algunos pacientes con cáncer después de que el paciente había sufrido una infección bacteriana, con lo cual se demostró que el agente tumoral activo resultó ser el TNF-alfa, en donde fue inducido por el LPS, derivado de las bacterias. Sin embargo, a pesar de que el TNF no logra inducir la muerte de todos los tipos de células tumorales, este es capaz de provocarlo en células sensibles, logrando una muerte celular a partir de la apoptosis y necrosis. Ahora pasando a cómo va a trabajar el TNF, se tienen que ser caracterizados dos tipos de receptores, el R55 y el R75. Ambos receptores se pueden unir tanto al TNF-alfa como al beta. Sin embargo, la diferencia va a estar en que prácticamente todas las células expresan al R55, mientras que la
R75 queda más restringida a un cierto tipo de células. Y en cuanto a su actividad, el R55 puede mediar la mayoría de las actividades del TNF, mientras que las actividades biológicas inducidas a través del receptor R75 son más limitadas. Ahora bien, en la imagen podemos ver cómo el TNF se va a unir al receptor, generando en el citosol señales intracelulares. Ahora por último, pasando a sus aspectos terapéuticos, el interés inicial en utilizar el TNF como agente anticancerígeno general ha disminuido, en gran parte debido a la constatación de que muchos tumores no son susceptibles a la destrucción mediada por el TNF y que la necrosis de las células tumoral no es la principal actividad biológica del TNF, además de que los efectos secundarios graves suelen acompañar a la administración sistémica de dosis terapéuticas relevantes en esta citocina. Estos efectos secundarios se pueden observar en la tabla y por lo tanto actualmente se centran los intereses clínicos del TNF en neutralizar sus efectos biológicos en situaciones en las que la sobreexpresión del TNF inducen efectos clínicos negativos. Un ejemplo de eso es el producto Ebrel, que ha sido probado para su uso mediante la aplicación de esta estrategia, ya que funciona como un inhibidor competitivo del TNF, una de las principales citocinas proinflamatorias. Como conclusión, se puede decir que aún se siguen realizando estudios clínicos acerca de estas citocinas debido a que es de gran importancia que se cuente con una gran seguridad acerca de su buen funcionamiento para que no existan repercusiones en la salud de las personas. Como conclusión, se puede decir Bueno, pues muchas gracias a Ariana. Ahora bien, Ariana, prende tu micrófono y tu cámara y a los que tengan preguntas, por favor, levanten la mano. Ay, no me veo. Perfecto, a ver. No, así. Yo ni siquiera. No se peleen por las preguntas. Alguien que no haya participado por allí. Muy bien, Anaí, adelante con tu pregunta. No sé si no lo mencionaste, pero mediante cuál proceso se pueden producir las interleucinas? ¿Por ADN recombinante o existe otra forma? Esas actualmente, bueno, hasta donde llegaron mis investigaciones, fue a través del ADN recombinante, porque se mostraron que, o sea, desde los inicios, pues no se podía obtener en gran medida, entonces iniciaron con, por ejemplo, el estudio con las líneas celulares, pero sí, o sea, lo más actual que encontré fue que seguían con ADN recombinante. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta puede levantar su mano? Nadie. Bueno, pues creo que quedó bien claro este tema, ¿no? Yo tengo una pregunta. El TNF y algunas interleuquinas, pues es un tema pues bastante complejo, ¿no? Complejo en el sentido de que pues hay muchas enfermedades relacionadas con el exceso de estas citoquinas, ¿no? Entonces mi pregunta va, ¿no? En un paciente que sea candidato para poder utilizar ese biofármacos, ¿qué características debería tener, ¿no? Para, obviamente, no generar o no expresar algún efecto secundario. ¿Has leído algo con respecto a eso? Más que nada me enfoco más a las desventajas que tendría esto. Bueno, de lo que leí decía que, o sea, su aplicación sí tenía buenos efectos. Sin embargo, por ejemplo, ahí indicaban las dosis, iba mejorando el tratamiento, por ejemplo, con el cáncer o
bueno, principalmente con el cáncer. Sin embargo, las fueron aumentando y ahí sí hubo una mejora, pero a partir del límite esto ya afecta, genera efectos secundarios. Decía que podría generar efectos negativos cardiovasculares o pulmonares, entonces esto limitaba a que ya se suspendiera totalmente el tratamiento. Entonces, en general, sí tienen buen funcionamiento, más no es con la suficiente dosis para que genere una ayuda suficiente para que se compense el uso del tratamiento, pero si se aumenta, pues ya eso ya tiene efectos secundarios. No entendí. Entonces, una de las primeras, o sea, una de las desventajas serían como que la dosificación, ¿no? O sea, poder calcular la dosificación para que no genere efectos secundarios. Ok. Sí, perfecto. Lo comento porque dijiste algo muy interesante en la presentación. Decías que cuando hay una sobreproducción, que esa producción que estaba de más se diseminaba por el sistema endocrino, ¿no? Algo así mencionaste, ¿no? Y el sistema endocrino, pues, da par de agua a muchas enfermedades metabólicas. Entonces, imagínate, ¿no? Tener cáncer y además un aumento en la dosis podría ya desarrollar otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, bastante interesante. Muy bien. ¿No surgió alguna pregunta más por ahí? Bueno, si no surgió en este momento, yo creo que lo pueden poner en el chat. Aquí Karen estará contestando algunas preguntas que surjan acerca de este tema. Así que muchas gracias, Karen. Y para concluir, muchas gracias a todos a los que presentaron el día de hoy. Hubieron ponencias bastante interesantes. Como les comenté, más adelante estaré haciendo llegar pues lo más detallado posible en cuanto a su calificación. Y con esto concluimos el día de hoy. Le puse una tareita tienen 10 días para hacerlo, ¿no? Es acerca sobre el ADN recombinante. Entonces, traten de llevar su tiempo, trate de hacerlo con tiempo, perdón. Y sin más que decir, pues muchas gracias por conectarse y nos estaremos viendo la próxima semana para los siguientes 4 temas. Así que a los ponentes les suplico que puedan subir con anticipación. Dije, aunque sea media hora con anticipación, sus videos con las presentaciones. Y a los demás también les voy a dar de alta en esta carpeta OneDrive para que vayan descargando, vayan compilando las presentaciones de sus compañeros, ¿no? Y vayan pues, repasando algo que les pareció de interés, algo que les gustaría volver a observar. Así que muchas gracias y que tengan buena tarde. Y a los que no han comido, provecho. Disculpe, maestro, tengo una pregunta. Okay. Es con respecto a las presentaciones. Yo subí mi video de la presentación. ¿Debo subir la presentación en PowerPoint o con el video basta? Con el video. Okay, sí, gracias. Que estamos en OneDrive con el video para que pues, todos podamos acceder a ella. Okay. Maestro, para hacer las preguntas en el foro, ¿hay alguna fecha límite donde ya no podamos hacer preguntas? No, de hecho la voy a dejar abierta. Entonces ahí puedo utilizar ese foro para las presentaciones. Ya sea que ya veré si creo, dependiendo de la fecha, o lo dejo abierto en general, ¿no? Pero yo creo que para no complicarnos, yo lo voy a dejar abierto por fechas. El 5 de noviembre, presentaciones de la próxima semana y así sucesivamente. Vamos a tener un foro en particular para que piensen algunas preguntas y podamos compartir información, ¿no? En cuanto a esos temas que son muy, muy, muy interesantes. Así que ahorita voy a habilitar el foro, no se preocupen. Gracias, profe. De nada. Maestro. Ok, escucho. Si nos va a compartir la carpeta por Wadi virtual, la carpeta de los videos. Sí, es el OneDrive por Wadi virtual. No, pero voy a ver si creo el link, ¿no? Pero yo pensaba mandárselos, pero por su correo institucional, el link, ¿no? De producción de biofármacos, como nos envía a los demás. Pero todo el mundo estaría mal que yo copie un link en el Wadi virtual. Entonces, nada más tengan paciencia para que yo tenga el tiempo para poder crear ese link. Dale. Ok, maestro. Ok, profe. Buenas tardes, nos vemos. Cuídense. Provecho a los que no han comido. Adiós. Gracias, profe. Buen fin de semana. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias.
Cuídense. Hasta luego, maestro. Gracias. Hasta luego.